estén en esta clase. ¿Ya? Entonces, sabe que el coordinador del grupo pide siempre preguntas para el examen. Entonces, todo sale de acá, de lo que diga y les muestre, y de lo que esté escrito también, ¿no? Puede ser. Pero no hay nada, no hay sorpresas, digamos. Todo está dentro de lo que, nada más de lo que se menciona. Yo voy a hacer énfasis en los puntos que me parecen más importantes y posiblemente ahí vienen las preguntas también, ¿no? Entonces, presten atención, les puede ayudar para el examen, ¿sí? Nada más, vamos a entonces empezar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Muy bien, entonces, veamos. Muy bien. Vamos a... Ven mi pantalla, ¿no? Perfecto. Un momentito. Ok, ahí está, quedó mejor. Muy bien. Empezamos entonces. Lo que voy a mencionar, acá está el título, eso es el tema de esta clase, infecciones, parasitosis y sistema nervioso. Voy a tratar de estos puntos desde el punto de vista de la neurocirugía, es decir, desde el punto de vista del cirujano. No vamos a hacer mayor énfasis en el tratamiento farmacológico. Puede mencionar, sí, pero la idea es mostrarle la estrategia, ¿no? Y todo que se entienda la fisiopatología, también el cuadro clínico y cuándo operaron, cuándo se operan, ¿no? Cuándo interviene el neurocirujano en alguno de estos procesos. Muy bien, entonces hay una serie de diagnósticos que aparecen aquí señalados, ¿no? La localización de la infección o de la parasitosis es importante, siempre la localización es importante porque donde está eh, la lesión determina, la ubicación de la lesión determina el cuadro clínico, la evolución y el tratamiento y el pronóstico finalmente, ¿no? Entonces, puede ser un acceso, pero la localización del acceso, como digo, va a determinar lo que he mencionado, ¿no? El cuadro clínico, la evolución, el tratamiento y el resultado final. Puede ser el acceso ser cerebral o puede ser medular, por ejemplo, ¿no? O puede ser un hematoma epidural que está en el cráneo, comprimiendo el cerebro, o puede ser un hematoma epidural que está dentro del raquis, comprimiendo la médula espinal. El cuadro clínico va a variar y el tratamiento también va a variar. ¿Ah? Entonces, la localización de la lesión, la anatomía involucrada en esos casos es importante. Entonces, los nombres surgen de eso también, ¿no? A veces los nombres son descriptivos. El nombre nos dice dónde está la lesión o cuál es el mecanismo involucrado. Por ejemplo, aquí en primer lugar aparece el término meningitis postraumática con fístula del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, acá es necesario comprender, ¿no? Desglosar el nombre y en el sentido de que debemos entender qué cosa es meningitis, qué significa postraumático y qué significa fístula del líquido cefalorraquídeo para entender esta entidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, sigue aquí abajo, infección del sistema de derivación. El sistema de derivación es
el sistema que se coloca cuando el paciente tiene hidrocefalia. Entonces, como complicación de ese acto quirúrgico, puede haber un proceso infeccioso, ¿no? La ubicación define qué cosa, por ejemplo, la diferencia que hay entre un empiema subdural y un acceso epidural. Entonces voy a ir aclarando todos estos términos para finalmente llegar a buen puerto, digamos, que se tenga una visión general de estos procesos. Entonces, por ejemplo, aquí, definición, acceso epidural intracraneal versus lo que se llama empiema subdural. En ambos casos hay una colección de pus, ¿no? En el primer caso dice epidural, la colección de pus está sobre la dura madre, y en el segundo caso dice subdural, la colección de pus está debajo de la dura madre. Pero miren, se utiliza la expresión acceso en el primer caso, acceso epidural, y en el segundo, empiema subdural. Esta es una denominación que depende de la idea de que en realidad no existe un espacio entre el hueso y la dura madre, de tal manera que la pus, la infección, tiene que separar la dura madre, crear su propio espacio, de tal manera que al no existir un espacio, la denominación que se da a esa colección de pus es de acceso, diferente al plano subdural. O sea, debajo de la dura madre se considera que realmente existe un espacio virtual, ¿no? Pero que existe, de tal manera que la colección de pus en un espacio en un espacio preexistente, ¿no? A esa colección de pus no se le llama acceso, sino empiema. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en el espacio pleural, ¿no? Entre la membrana parietal y la membrana visceral de la pleura, ¿no? La pleura tiene dos membranas, ¿no? La pleura parietal, la pleura visceral. El espacio se considera que es un espacio real, que existe el espacio, y la colección de pus entre las dos pleuras recibe la denominación de empiema. Igual acá, ¿no? Existe un espacio preexistente debajo de la dura madre, por eso la colección de pus ahí recibe la denominación de empiema. Muy bien, y acceso cerebral, pues obviamente es la colección de pus dentro del parénquima cerebral. ¿Ok? Entonces, aclarado este concepto, vamos a ir a otro concepto que es importante. El concepto de fístula de líquido cefalorraquídeo. En condiciones normales, la cavidad craneal es una caja completamente cerrada. No entra aire del exterior ni sale el líquido que está rodeando al cerebro, al encéfalo, ¿no? Aquí el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral y la médula espinal están coloreadas estas estructuras de amarillo. Y lo que está rodeando a estas estructuras nerviosas, cerebro, cerebelo, tronco cerebral y médula espinal, es el líquido cefalorraquídeo que aparece en celeste. Entonces, en celeste directamente está también el llamado espacio subaracnoideo, que es el espacio que existe entre la pía madre, que está íntimamente adosada a la superficie de los elementos que conforman el encéfalo, es decir, está adosada a la superficie del cerebro, del cerebelo y del tronco cerebral, en la cavidad craneal, y está adosada a la superficie de la médula espinal en la cavidad raquídea, ¿no? Hay un espacio entre la pía madre, como digo, y la aracnoides, que es una membrana que está adosada íntimamente a la cara interna de la dura madre, que estaría aquí en blanco, ¿sí? Entonces, entre la aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo. Ese espacio está en condiciones normales, ¿no?, conteniendo al líquido cefalorraquídeo, que como digo acá aparece en celeste. Muy bien, entonces existe una especie de bolsa, digamos, ¿no? Una bolsa que rodea todo esto al cerebro,
y al líquido cefalorraquídeo que a su vez rodea al encéfalo y a la médula espinal, ¿no? Que sería la aracnoides y la dura madre, ¿no? Que están en íntimo contacto con la cavidad craneal. Entonces, así como no entra aire en condiciones normales, no hay aire dentro de la cavidad craneal, tampoco el líquido cefalorraquídeo sale. Entonces, cuando ocurre un defecto en el cráneo, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano produce una fractura, una abertura en el cráneo, y además esa abertura en el cráneo se acompaña de una laceración de la dura madre y la aracnoides, entonces el líquido cefalorraquídeo encuentra un camino por donde exteriorizarse, ¿no? Atraviesa ese plano, aracnoides, dura madre, y atraviesa el plano óseo y se exterioriza. Entonces el líquido cefalorraquídeo, que es intracraneal, se hace extracraneal. Nosotros evidenciamos la salida del líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo externo o a través de la fosa nasal. Entonces, en ese caso vemos salir líquido cefalorraquídeo, lo vemos, que en condiciones normales es como agua de caño, es decir, no tiene color y es totalmente transparente. Entonces, si hay una fractura, podría el líquido ser sanguinolento, o sea, tener un tinte rosado, quizás, ¿no? Pero no es sangre, ¿no? No tiene la viscosidad de la sangre, no es completamente rojo, sino es una mezcla, algunas veces, de sangre y líquido, ¿no? Sangre con agua, digamos. Algunas veces se describe eso como lavado de carne, ¿no? Entonces, si nosotros evidenciamos la salida del líquido a través del oído o a través de las fosas nasales, podemos decir que el paciente tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo, un camino, se ha formado un camino traumático, ¿no? Hay una fístula entonces llamada traumática, porque el mecanismo la causa es una acción mecánica sobre el cráneo. Se produce una fractura, laceración de la dura madre y se produce la salida del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el inconveniente acá? ¿Cuál es el riesgo potencial? Que por el camino que utiliza el líquido cefalorraquídeo para salir, podemos también tener la salida, perdón, así como tenemos la salida del líquido, podemos tener el ingreso de aire, ¿no? Sale el líquido en una dirección y por el mismo camino ingresa aire. Pero podríamos tener en ese caso presencia de aire en el cráneo y hacerse evidente el aire dentro de la cavidad craneal en una tomografía y en ese caso haríamos el diagnóstico de neumoencéfalo, ¿no? Una condición anormal, porque sigue un trauma. Pero así como ingresa el aire por el camino abierto, ¿no? Este camino de comunicación del intracraneal, del espacio intracraneal con el espacio extracraneal, ¿no? Por ese mismo camino puede ingresar microbios. Y los microbios van a llegar, en primer lugar, atravesando este camino, al espacio subaracnoideo, al líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido cefalorraquídeo va a actuar como un caldo de cultivo. No se olviden que en el líquido hay proteínas, ¿no? Entonces, ahí los microbios pueden proliferar. Se va a producir una multiplicación de microbios en el espacio subaracnoideo. Y se va a generar un proceso inflamatorio que va a involucrar la superficie del cerebro, es decir, la pía madre y la aracnoides. ¿Ok? Entonces, se va a producir una inflamación de estas meninges, que en conjunto reciben el nombre de lectomeninge, ¿no? Entonces, hay una paquimeninge, la dura madre, ¿no? Hay una paquimeninge, la dura madre. Paqui significa gruesa, ¿no? Y hay lectomeninges, que serían la aracnoides y la pía madre, que son las membranas delgadas.
Tenemos entonces la lectomeninge, las membranas delgadas, tenues, y la paquimeninge o la dura madre. Entonces se va a producir una inflamación de estas membranas, de las paquimeninges, produciéndose una meningitis, una inflamación de las meninges, o también llamada lectomeningitis, ¿ya? Porque el microbio ingresa al espacio subaracnoideo, a través de la fractura al espacio subaracnoideo. No está ingresando directamente al cerebro ni a este espacio que vemos aquí, donde también hay líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero llenando las cavidades ventriculares. Ahí no está el microbio o los microbios, sino en el espacio subaracnoideo. Entonces, fístula de líquido cefalorraquídeo. Si vemos, por ejemplo, paciente varón que sufre traumatismo encefalocraniano con evidencia de salida de líquido cefalorraquídeo por el oído izquierdo, ¿qué complicación puede tener? Como producto de la presencia de una fístula, la complicación sería una meningitis, ¿verdad? Una meningitis, ¿ok? Entonces, itis significa inflamación, lo que está inflamado son las membranas, pero lamentablemente la inflamación no se va a quedar en la meninge. En realidad la inflamación va a comprometer los vasos de la superficie del cerebro, produciéndose una vasculitis. Los vasos con este proceso inflamatorio llamado vasculitis se pueden tapar y puede haber infartos de la superficie del cerebro. Y el proceso inflamatorio mismo se puede extender a la superficie del cerebro. Entonces la meningitis en realidad se convierte en una meningoencefalitis, ¿no? Por eso el cerebro se daña con la meningitis, ¿no? Entonces los microbios invaden la superficie del cerebro y se produce una meningoencefalitis. Muy bien, entonces si hay una inflamación de las meninges, ¿no? Tenemos un paciente con TEC, ha sufrido un traumatismo encefalocraniano, se ha hecho evidente que presenta una fístula de líquido cefalorraquídeo porque hemos visto salir líquido por la fosa nasal o por uno de los oídos, y el paciente al segundo o tercer día hace alza térmica, hace fiebre, ¿no? Entonces, junto con la fiebre, ¿qué vamos a encontrar al examen físico? Como hay una inflamación de la meninges, cuando examinemos al paciente va a tener signos meningios. Hay una itis, una inflamación de la meninges, entonces va a tener signos de meningitis. Va a tener dolor de cabeza, va a tener fiebre, puede haber trastorno de conciencia, un deterioro neurológico del paciente, ¿no? Puede que no tenga hematoma, no tenga hemorragia, pero el paciente se deteriora dentro de un contexto de infección, de fiebre, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre, deterioro del sensorio. Y cuando además examinemos al paciente, vamos a encontrar rigidez nucal, ¿no? Entonces sabemos que los signos meningios son rigidez nucal, pero también signos de Kernight y Brusitsky. Kernight, Brusitsky y rigidez nucal reflejan la inflamación de las meninges. ¿Ya? Si de un paciente, y la historia es paciente varón de 30 años que sufre un accidente de tránsito en el cual se ha evidenciado salida de líquido cefalorraquídeo y presenta deterioro neurológico con alza térmica y rigidez nucal, signo de Kernight-Brusitsky, diagnóstico, meningitis. Meningitis post-traumática por fístula del líquido cefalorraquídeo. Ahí tenemos ya el diagnóstico. Muy bien. Es importante notar que a veces no tenemos salida de líquido. Entonces, la historia clínica podría ser así, ¿no? Paciente varón de 30 años que sufre accidente de tránsito, ¿ok? ¿No? Cuya tomografía evidencia presencia de aire dentro de la cavidad, es decir, burbujas de aire, o sea, no sé si todos saben, en mi grupo les mencioné, el aire se ve hipodenso,
negro, digamos, y puede haber pequeños círculos que son burbujas de aire, o el aire se puede acumular en una parte, se ve hipodenso. Si nosotros hacemos, si evidenciamos en una tomografía que existe aire, en un paciente que ha sufrido un traumatismo craneal, un accidente de tránsito, por ejemplo, una caída, etc., entonces la presencia de aire significa que hay un camino, que hay una fractura y que hay una laceración de las meninges. Y aunque nosotros no evidenciamos la salida del líquido cefalorraquídeo, podemos estar seguros, incluso haciendo la tomografía sin ver fractura, que el paciente tiene una fístula. Porque por algún lugar ha tenido que entrar el aire. Entonces podemos tener igual. La historia ya no va a ser varón de 30 años, ¿no?, en la cual se evidencia salida de líquido cefalorraquídeo. La historia podría ser paciente varón de 30 años que sufre accidente de tránsito, en cuya tomografía se evidencia neumoencéfalo. Presenta deterioro neurológico con elevación de la temperatura y rigidez nucal. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Acceso cerebral? ¿Hematoma epidural? ¿Hematoma sudural? No, porque me está diciendo que tiene rigidez nucal y tiene alza térmica. Si hay neumoencéfalo, hay un camino, ¿no? Entonces los microbios han entrado a la cavidad craneal produciendo una meningitis, ¿ya? Entonces así es el cuadro clínico, así es la historia del paciente. Muy bien, entonces ya tenemos claro. Ahora, podría ser una complicación quirúrgica, por eso se dice meningitis, ¿no?, post-traumática, porque podría ser un paciente que se opera, el paciente para operar, por ejemplo, tiene un tumor, entonces para extirpar el tumor que es intracerebral, hay que abrir el cráneo y cortar la dura madre y la aracnoides, y llegamos así al cerebro. Entonces, el hecho de que hemos abierto la cavidad craneal puede ser motivo para que, ¿no?, involuntariamente ingresen microbios a la cavidad craneal, ¿no? Entonces, podrá el paciente también tener, en ese caso, signos meningios, deterioro neurológico. En ese caso, hablaríamos de una meningitis post-quirúrgica como complicación. En esos casos, ¿qué hay que dar? Pues tratamiento antibiótico, ¿no? Tratamiento antibiótico y más tratamiento antibiótico, ¿sí? Muy bien. Entonces ya sabemos qué cosa es la meningitis postraumática, con fístula líquido o sin fístula, ¿no?, evidente, digamos, ¿sí? ¿Ok? O paciente con meningitis post cirugía. Muy bien. Otra forma de que los microbios puedan llegar es a través de una complicación quirúrgica. Esta es una cirugía, una imagen representa lo que podría ser una cirugía para un tumor de hipófisis, por ejemplo, un microadenoma. Nosotros, los neurocirujanos, operamos los tumores de hipófisis por una vía ascendente, se llama, que es la vía endonasal transesfenoidal. Endonasal porque ingresamos en una fosa nasal y abrimos el piso del seno esfenoidal y el piso de la silla turca para llegar donde está el tumor, la vía ascendente. Y la llamada vía descendente es una abertura en el cráneo, una craniotomía perional se llama, y a través de esa vía nos podemos ir en busca del tumor, ¿ya? Muy bien, ya les expliqué que abriendo el cráneo, haciendo una craniotomía, podemos tener una meningitis, pero también podemos tener por aquí, ¿no? Hacemos una cirugía por un tumor de hipófisis, un microadenoma o un macroadenoma, y tenemos que abrir un camino. Cuando terminamos de extirpar el tumor, cerramos el camino colocando algunos elementos, pero el cierre muchas veces no es total. De hecho, en las primeras horas, los primeros días, de todas maneras está abierto. Lo que estamos haciendo es contener el sangrado, y a veces cuando entramos a esta zona vemos salir líquidos cefalorraquídeo, ¿no? Ponemos grasa, unas membranas, etcétera, para evitar que continúe
la fístula de líquido provocada por el acto quirúrgico. Pero como ya les mencioné, la fístula implica que el espacio subaracnoideo se está comunicando con el espacio extracraneal, el espacio que está por fuera de la cavidad craneal. Entonces, una complicación de la cirugía endonasal transesfenoidal es la meningitis postquirúrgica. ¿Ah? Igual, paciente operado, puede ser el caso clínico, paciente operado de un tumor de hipófisis por vía endonasal transesfenoidal, presenta deterioro clínico, elevación de la temperatura y signos de rigidez nucal o rigidez nucal, Kernier-Brusitsky. ¿Cuál es la complicación? ¿No? Diagnóstico, meningitis, ¿no? Una meningitis post-quirúrgica. ¿Ya? Es otra circunstancia, por ejemplo. ¿No? Muy bien, esta es la imagen que les mencionaba anteriormente, ¿no? Una tomografía cerebral donde se ve, miren, lo blanco es el cráneo, el gris es el cerebro, y estos pequeños círculos que ven acá, hipodensos, por fuera de la cabeza está el aire se ve negro, 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 ¿no? Hipodenso. Y miren, la misma densidad del aire que rodea la cabeza es la densidad que presentan estas imágenes pequeñas, como pequeños círculos. Muy bien, esos pequeños círculos son burbujas, ¿no? De aire. O sea, ¿no? Son espacios, ¿no? Con aire, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que ha sufrido un traumatismo encefalocraniano y vemos esta tomografía, no necesitamos ver la fractura, sabemos que tiene una fractura, porque el aire tiene que haber ingresado por algún lugar. Y si ha ingresado aire, también pueden ingresar microbios. Esta es la imagen del neumoencéfalo, ¿no? Son imágenes, aire, 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 aire. Todas estas burbujas, todas las imágenes hipodensas, como el aire que rodea la cabeza, así de negras, digamos, ¿no? Permiten hacer el diagnóstico de neumoencéfalo. Si este paciente hace fiebre, rigidez nucal, diagnóstico, ¿no? Al diagnóstico de neumoencéfalo, al diagnóstico de fístula, al diagnóstico de fractura craneal, se agrega el diagnóstico de meningitis. ¿No? Bueno, entonces, por encima de la dura madre puede estar el llamado acceso epidural, ¿no? Como el hematoma epidural está por encima, ¿verdad? Y debajo sería el empiema subdural, como ya mencioné. ¿Ok? Y si la colección de pus está dentro del cerebro, hablamos de acceso intracerebral. Miren acá, en esta imagen lo que estamos viendo es una colección de pus sobre la dura madre, ¿sí? O sea, estamos hablando de acceso epidural. Cuando decimos acceso es una colección de pus, pero la colección de pus, ¿qué cosa es? Es una mezcla, es un campo de batalla en realidad el acceso, ¿no? O sea, acá tenemos bacterias, tenemos neutrófilos, ¿no? Algunos linfocitos, ¿no? Hay una batalla acá. Se está produciendo muertos y heridos. O sea, neutrófilos y bacterias que mueren destrozados en la batalla y bacterias y leucocitos viables. Y además, producto de esa destrucción de células, hay proteínas, el líquido, es una mezcla, ¿no? De todos esos elementos. Restos celulares, proteínas, líquido, células viables, bacterias, glóbulos blancos, etc. Entonces forman esto que llamamos pus, ¿no? Entonces esta colección de pus encima del cerebro, encima de la dura madre, se llama acceso epidural. Pero miren, además hay una imagen acá donde el borde, la tabla interna, ¿no? Que es el componente acá de hueso compacto,
¿no? Y estos puntitos representan el hueso esponjoso que llamamos la capa de diploe, ¿no? Hay un compromiso, ¿no? De la tabla interna y parte del diploe en esta zona de acá. Nosotros decimos, cuando vemos una imagen así en la tomografía irregular en la superficie del cráneo, decimos que el hueso está cariado, ¿no? Hay un compromiso óseo. O sea, este paciente tendría un acceso epidural y además una infección del hueso, es decir, una osteomielitis. Muy bien. ¿Qué hacemos con un acceso? Hay un aforismo que tiene 2500 años de antigüedad. Viene de la época de Hipócrates, del siglo V antes de Cristo. ¿Recuerdan ustedes? El aforismo dice: acceso diagnosticado, acceso drenado. Eso es válido para cualquier tipo de acceso. Por ejemplo, acá en esta imagen estamos viendo un acceso en el espacio epidural, pero a nivel del raquis. Está encima de la dura madre, está formando una masa, está comprimiendo la médula espinal acá. Igual que aquí, ¿no? El cerebro está siendo comprimido. El acceso ocupa espacio, se comporta aquí por esa acción mecánica como si fuese un hematoma epidural. Se comprime el cerebro. Puede haber hemiparesia, disartria, etc. Igual acá. Ocupa espacio, comprime la médula espinal, puede haber paraparesia o paraplegia, dependiendo del grado de compresión de la médula espinal. Entonces va a haber un cuadro neurológico, ¿no? Pero como es un proceso infeccioso, puede haber también fiebre. Digo puede haber porque no siempre hay fiebre, a pesar que hay infección, ¿no? Pero hacemos una tomografía, evidenciamos una colección ahí en epidural. ¿Ok? ¿Qué hacemos cuando hacemos diagnóstico? Decimos, este paciente tiene fiebre y vemos hay una colección ahí, algo que está comprimiendo el cerebro, ¿no? Entonces, decimos, acá hay un acceso, sospechamos que hay un acceso epidural, aquí o en el raquis. Entonces, el aforismo dice, como mencionaba, acceso diagnosticado o acceso drenado. Significa que este paciente no lo vamos a tratar solamente con antibióticos. De hecho, vamos a usar antibióticos, pero el neurocirujano tiene que realizar la evacuación, el drenaje del acceso. ¿Por qué? ¿Por qué se drena un acceso? Porque los accesos no responden a los antibióticos. Miren, acá se ve representado algunos vasos de la superficie del cerebro. Si nosotros le damos los antibióticos, van a llevar al cerebro a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Pero donde va a llegar mejor el antibiótico es en las estructuras que tienen vasos sanguíneos, pero el acceso no tiene vasos. Acá no llega, al interior del acceso no llegan los antibióticos. Entonces aquí el campo de batalla pues está libre de antibióticos, ¿no? Los microbios pueden vencer a la infección, o la infección se va a mantener, por lo menos si hay un equilibrio entre las fuerzas que defienden, por decir, y las fuerzas que atacan, se va a mantener el equilibrio. Nosotros necesitamos hacer que la batalla sea a favor de los leucocitos, dándole antibióticos al paciente, ¿no? Los antibióticos actúan sobre los microbios y ayudan a vencer, ¿no?, al organismo, la infección. Pero acá no hay una buena penetración de los antibióticos a esta colección de pus. Eso es válido en cualquier colección de pus, ¿no?, que llamemos acceso, ¿no? O sea, es por definición. Entonces, tenemos que abrir el cráneo para drenar esta colección de pus. Drenando la colección de pus, vamos a disminuir la presencia de microbios. El número de microbios va a ser mucho menor al evacuar la colección de pus, ¿no? Vamos a drenar, lavar esta cavidad y continuar con el tratamiento antibiótico. Pero no va a ser posible vencer la infección mientras no realicemos un acto quirúrgico, mientras no drenemos el acceso, ¿ya?
Entonces, pero drenando el acceso no sería suficiente. Nosotros tenemos que eliminar esta parte del hueso que está comprometido por la infección. La infección no solamente está en el acceso, sino aquí también hay una infección en el hueso, hay una osteomielitis. Y el hueso también se defiende mal, porque no hay una buena circulación en el hueso. Y los antibióticos no van a llegar adecuadamente al hueso. Si nosotros hacemos una abertura en la parte sana del cráneo y drenamos el acceso y mantenemos la infección en el hueso, entonces es muy posible que vuelva a formarse esta colección de pus, porque los microbios van a persistir y es posible que se multipliquen generando más acceso. Entonces aquí tenemos que drenar el acceso siguiendo el aforismo, como digo, hipocrático, acceso diagnosticado, acceso drenado, y además hacer una craniectomía, eliminar todo este hueso enfermo, ¿ya? Entonces ese sería el tratamiento. Y luego continuar con el tratamiento antibiótico, ¿ya? Entonces, acceso diagnosticado, acceso drenado. En general, ¿no? Es así, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que llamamos infección del sistema de derivación ventrículo peritoneal. Estas son las iniciales que usamos habitualmente. Derivación ventrículo peritoneal, DVP, ¿no? La derivación ventrículo peritoneal es la forma de derivación del líquido cefalorraquídeo más común. Prácticamente todas las derivaciones ventriculares, ¿no?, por hidrocefalia, ¿no?, ¿se entiende?, son ventrículo peritoneales. Hay otras formas, pero esto es lo más común. Prácticamente todas, o casi todas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, imagínense, este es un paciente que tiene una hidrocefalia, vemos los ventrículos acá, llenos de líquido cefalorraquídeo que están en un tamaño enorme, ¿no? Hay una gran dilatación de los ventrículos. Eso se llama ventrículomegalia, ¿ya? La palabra ventrículomegalia significa que los ventrículos están grandes. La palabra hidrocefalia significa que hay un exceso de agua en la cabeza, dentro del cráneo. No siempre son sinónimos, ¿ah? Puede haber un exceso de agua dentro de la cavidad craneal por fuera de los ventrículos. Si falta una porción del cerebro, puede haber más líquido, ¿no? Pero básicamente se utiliza la expresión hidrocefalia para referirse a un exceso de líquido dentro de las cavidades ventriculares, ¿ya? Entonces, la ventrículomegalia, en este caso, se acompaña de estas zonas oscuras, ¿ven? Esa hipodensidad es el edema periventricular. Cuando uno ve edema periventricular y además ve que los surcos del cerebro no se ven bien, ¿no? Decimos que los surcos están borrados, ¿no?, porque el cerebro está siendo como empujado desde dentro hacia afuera, se está empujando el cerebro contra la superficie del hueso. Podemos decir que los ventrículos, al aumentar de tamaño, aplastan el cerebro contra el hueso, se borran los surcos del cerebro. Entonces, si vemos una tomografía donde hay ventrículomegalia, edema periventricular, acá las flechas señalan el edema periventricular, que son como casquetes, ¿no?, como gorras sobre las astas frontales, sobre las astas temporales, ¿no? Edema periventricular, o sea, ventrículomegalia, edema periventricular y borramiento de surcos, decimos que el paciente tiene una hidrocefalia hipertensiva. Es decir, este paciente está acumulando líquido y esa acumulación de líquido es anormal, está produciéndose una hipertensión endocraniana. Este paciente puede estar con cefalea, con vómitos, con deterioro de conciencia. Entonces, una ventrículomegalia de esta magnitud, ¿no?, es una hidrocefalia severa y el paciente se puede morir por hidrocefalia.
Entonces hay que colocarle una derivación ventrículo-peritoneal. Se está acumulando líquido porque no encuentra su camino natural para eliminarse. Entonces creamos un camino artificial. Entonces este camino es la derivación ventrículo-peritoneal. Se llama ventrículo peritoneal porque un catéter es ventricular y el otro, o sea, nace o se ubica la punta dentro de un ventrículo, es el catéter proximal o ventricular, y el otro catéter termina, su extremo más distal, termina en la cavidad abdominal, es el catéter peritoneal o distal. Están unidos por un sistema valvular, se llama válvula de la derivación ventrículo-peritoneal. Pero ¿qué sucede acá? Es un acto quirúrgico. Este es un material artificial, sintético. Involuntariamente pueden ingresar microbios a este sistema. Entonces, si ingresan microbios, podemos tener un proceso inflamatorio, bacteriano, ¿ok? Entonces, a ese proceso infeccioso le conocemos, le damos la denominación de infección, ¿no?, del sistema nervioso asociada a la derivación ventrículo-peritoneal. ¿Cómo podemos saber que eso está pasando? Una forma de saber que hay un proceso infeccioso asociado al sistema de derivación es ver que hay una reacción inflamatoria en la piel del paciente. Este catéter, todo es debajo de la piel. Aquí el catéter va a estar debajo del cuero cabelludo, y aquí va a estar debajo de la piel del cuello, debajo de la piel del tórax, debajo de la piel del abdomen. Este catéter está en el espacio subcutáneo. Así va a quedar, se va a pasar el catéter por debajo de la piel, en el espacio subcutáneo, por debajo del espacio subcutáneo, ¿no? Entonces podemos ver una irritación así longitudinal que sigue el trayecto del catéter. Nosotros podemos palpar el catéter a través de la piel y en ese trayecto podemos ver que hay flegosis, o sea, una línea roja. Que ahí vemos que hay una línea roja de inflamación, ¿no? O sea, hay los signos inflamatorios, dolor, rubor, calor, etcétera, a lo largo del catéter. Entonces sabemos que hay una infección ahí. Es una forma de sospechar que el paciente tiene una infección asociada a la derivación. No se olviden que cualquier proceso quirúrgico, eso es válido para cualquier cosa, digamos, para cualquier tipo de cirugía. Si usted le pregunta, por ejemplo, están rotando por cirugía de tórax y cardiovascular, y le pregunta, a ver, dígame 2 complicaciones de la lobectomía pulmonar. No necesitan romperse la cabeza. O si cabeza y cuello, están haciendo cabeza y cuello, le dicen, dígame 2 complicaciones de la cirugía de tiroides. En cualquier tipo de cirugía siempre va a estar presente 2 tipos de complicaciones. Pueden haber más dependiendo de qué estructura estemos hablando, pero todas las cirugías pueden tener 2 tipos de complicaciones. La hemorragia postquirúrgica y la infección. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa regla, ¿no?, ¿qué complicaciones puede haber por una derivación ventrículo-peritoneal? ¿La hemorragia o la infección? Entonces, si hay infección, como digo, vamos a ver una flegosis en el trayecto del catéter, ¿no? Pero además, como van a ingresar microbios a la cavidad ventricular o al cerebro, va a haber signos de compromiso del sistema nervioso. ¿Ok? No se olviden, catéter proximal o catéter ventricular. Está atravesando el cráneo, atravesando el cerebro hasta llegar a la cavidad ventricular. ¿Sí? Entonces, si hay microbios acá, van a seguir un camino inverso
¿no? Van a, entre comillas, caminar, se van a desplazar por el catéter proximal hasta llegar a la cavidad ventricular. Aquí los microbios van a proliferar en el líquido cefalorraquídeo dentro del ventrículo, ya no es el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Este es para recordar nada más que hay otra forma de derivación. La ventrículo atrial, la que va al corazón, hay una ventrículo pleural, que va al espacio pleural, esta es una lumbo peritoneal. Pero como digo, lo común es esta derivación, la DVP, derivación ventrículo peritoneal. Entonces yo le decía, hay dos tipos de complicación, la hemorrágica y la infecciosa, en todo tipo de cirugía. Esta es una imagen de hemorragia, ambos son complicaciones hemorrágicas, ¿no? Acá miren, lo blanco, blanco como el hueso, o sea, es el catéter proximal o ventricular, en el parénquima. Les digo que el catéter atraviesa el parénquima para poder llegar al ventrículo. Esta es la punta del catéter que está atravesando el cerebro y está llegando al ventrículo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha habido acá? La imagen hiperdensa es sangre. Entonces acá hay una hemorragia intraparenquimal. Pero aquí también vemos dentro de los ventrículos esta hiperdensidad. Hiperdensidad, hiperdensidad. Como si pueden ver bien aquí, ven que hay un nivel, ¿no? Una línea horizontal. El paciente está mirando al techo, la cabeza, la parte posterior de la cabeza está hacia abajo, apoyada sobre el cabezal del tomógrafo. Entonces, esta zona aquí occipital es hacia abajo y esta zona, la frontal, es hacia arriba, digamos. Esa es la ubicación en el espacio. Entonces, la sangre que tiene mayor densidad se acumula en las astas occipitales, por eso hay este nivel. Líquido, líquido. Lo que está encima es líquido cefalorraquídeo, hipodenso, y lo que está abajo, hiperdenso, es sangre. ¿Ok? Entonces tenemos como complicación por colocación de esta derivación ventrículo peritoneal, vemos el catéter, como digo, la presencia de sangre en el parénquima, o sea, una hemorragia intraparenquimal, y una hemorragia dentro de los ventrículos, hemorragia intraventricular. Ahora, si no es sangre, puede ser infección. Si la infección está en el parénquima, lo que podríamos tener es una cerebritis infecciosa o la formación de un absceso cerebral propiamente, ¿no? Un absceso cerebral. Y la otra situación sería que los microbios estén solamente en las cavidades ventriculares y tengamos una ventriculitis. ¿Ya? Como estamos hablando de infecciones, vamos a hablar de esa complicación. ¿Qué es lo más común? Un paciente que tiene derivación ventrículo-peritoneal, ¿qué como infección, qué hace? ¿Acceso cerebral o ventriculitis? La respuesta es ventriculitis. ¿Ya? El acceso es una eventualidad infrecuente, rara. ¿Ya? Lo que el paciente va a hacer es una infección. Los microbios van a proliferar dentro de la cavidad ventricular, dentro del líquido cefalorraquídeo. Pero ojo, la palabra ventriculitis significa inflamación de los ventrículos, pero los ventrículos son cavidades llenas de líquido. Las cavidades mismas no se van a inflamar, son cavidades. ¿Ok? Lo que vamos a tener como inflamado va a ser la superficie de los ventrículos. En este caso también hay una membrana, ¿verdad? ¿Recuerdan? Tapizando los ventrículos tendemos al, ¿cómo se llama esta membrana? Estos son los ventrículos laterales, este es el tercer ventrículo, este es el ventrículo lateral también. ¿Cómo se llama? Hay una membrana, ¿no es cierto? Bueno. Es Y una meninge. ¿Ah? ¿Está en meninges, doctor, dentro de los ventrículos o no, doctor? No hay meninges, es una membrana. ¿Ah?
Entonces, esa membrana, a su vez, reviste al cerebro. ¿Mm? Esa membrana es el epéndimo. El epéndimo. Entonces va a haber una inflamación del epéndimo, pero igual que, como decía, la meninge, la meningitis no, que estaría acá, ¿no es cierto? El espacio suranoideo estaría aquí. Igual que en la meningitis, no solamente la inflamación está afectando la meninge, sino también el cerebro, y en realidad es una meningoencefalitis. Acá la ventriculitis es en realidad no es una inflamación de las cavidades, sino de esta membrana y del cerebro que rodea los ventrículos. Entonces se va a producir una inflamación profunda del cerebro, con todo lo que significa. Puede haber daño vascular, destrucción del cerebro. La ventriculitis, ¿no? El epéndimo más el cerebro periventricular se va a dañar y el daño va a ser muy, muy grave. ¿Ah? La ventriculitis puede dejar una secuela muy grave en el paciente. ¿Ok? Pero quiero que noten, la infección está en los ventrículos, no está en la meninge. Pregunta, ¿tendrá este paciente signos de rigidez nucal, Kernight-Brusitsky? No, doctor. No va a tener, porque no es una meningitis, no va a haber signo de inflamación meningia, porque las meninges no van a estar inflamadas. Es posible que se le haya colocado una derivación ventrículo-peritoneal porque de repente es una hidrocefalia obstructiva o no comunicante, o sea, el líquido no puede abandonar los ventrículos. Entonces es muy poco probable que lleguen los microbios al espacio subaranoideo, ¿no? Y por otro lado, la infección va a estar donde está el catéter, porque los microbios van a entrar con el catéter a los ventrículos. Entonces, donde van a proliferar más, sobre todo, va a ser acá. Entonces, en la ventriculitis es válido tener un paciente con deterioro neurológico, un paciente que tiene fiebre, pero que no tiene rigidez nucal. Entonces estamos ante un problema, porque el paciente puede ser fiebre porque tiene una neumonía, porque tiene una infección urinaria, y no tenemos signos meningios. Entonces, ¿cómo podemos saber que el paciente tiene una ventriculitis? Porque a veces no hay flebosis en el trayecto del catéter. Eso es lo más común incluso, ¿no? Que no haya ningún signo exterior de infección. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico de ventriculitis. ¿Cómo hacemos eso? Pues tomando muestras de líquido cefalorraquídeo. Si el paciente tiene una hidrocefalia no comunicante, es decir, si el líquido por alguna razón no llega se bloquea el líquido y no sale al espacio suranoideo, o tiene una aracnoiditis, vamos a ver qué cosa es eso después, donde el líquido no circula bien por el espacio suranoideo, la infección va a estar localizada en los ventrículos. ¿Cómo sabemos que hay una infección? Si nosotros le hacemos una punción lumbar, ese líquido puede no estar contaminado. Estamos punzando el espacio suranoideo para nivel lumbar, por decir a kilómetros de distancia donde está la infección. Puede que no haya microbios, puede que no haya cambios a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Pues nos vamos a tomar una muestra directa, ¿no? ¿Cómo hacemos? Acá. Esta es una imagen de un sistema valvular no usado habitualmente, sino lo que tenemos es realmente una especie de ampolla, ¿no? Le llamaríamos un hemisferio, ¿no? Terrestre, por decirlo. La mitad de la esfera terrestre, ¿no? Aquí, lo que llamamos el reservorio. Entonces nosotros, ahí se acumula el líquido que sale de los ventrículos, ¿no? Y va por el catéter proximal hacia el catéter distal, ¿no? Entonces hay un espacio ahí. Donde está la válvula, hay un espacio donde hay líquido cefalorraquídeo. Es como si fuese una ampolla, digamos, ¿no? De quemaduras, por decir, ¿no? En la piel. ¿Ok? Entonces nosotros punzamos
ahí con una aguja 26 y aspiramos. Obtenemos líquido cefalorraquídeo que proviene del ventrículo. Si le hacemos punción lumbar puede salir negativo, no tenemos ni microbios ni el líquido cefalorraquídeo patológico, porque no es una meningitis, ¿no? Tomamos muestra del líquido que está infectado, que suponemos que está infectado. Entonces tomamos muestra igual, citoquímico de líquido cefalorraquídeo, gram de líquido cefalorraquídeo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, pero de líquido ventricular. Si sale positivo, o sea, estamos frente a una infección, ¿no? Pero ahí tenemos un problema, porque miren, los microbios están acá, también, aparte del líquido, están aquí los microbios. O sea, si nosotros tratamos al paciente con antibióticos, primero que no llegan bien a los ventrículos, ¿no? Y por otro lado, también hay microbios acá en el catéter, en los catéteres, dentro del catéter. Es imposible que llegue el antibiótico, ¿no? Entonces, necesitamos sacar el catéter que está lleno de microbios y poner un catéter limpio. Estamos dándole antibiótico al paciente, empezamos a darle antibiótico, pero necesitamos retirar este sistema. Es como el acceso, ¿no? Mientras esté el acceso, la colección de pus, no vamos a vencer la infección. Acá tampoco. Mientras esté el catéter, la probabilidad que le ganemos a la infección va a ser mucho menor que si retiramos este sistema. Pero si nosotros retiramos este sistema, volvemos a cero. ¿Qué significa? Que si el paciente es este paciente y que su hidrocefalia ha sido controlada con la derivación, o sea, estos ventrículos se han reducido de tamaño, le hemos salvado la vida al paciente, tratando su hidrocefalia, colocando la derivación. Si le quitamos la derivación, como el líquido no drena, otra vez va a ser una hidrocefalia severa. Y lo que es peor, una hidrocefalia con infección. O sea, todo esto va a estar con edema cerebral por la reacción inflamatoria que se genera por la ventriculitis. Ya le digo, la ventriculitis no es solamente infección de las paredes, es inflamación del cerebro. Entonces, si le quitamos la derivación, el paciente se muere. Con toda seguridad se muere el paciente. Entonces, lo que hacemos los neurocirujanos es colocarle un sistema de drenaje limpio, pero que va hacia el exterior, ¿no? Le ponemos una derivación llamada ventricular externa, ¿ya? Derivación ventricular externa. No otra vez una limpia interna. ¿Por qué? Porque si no los microbios también van a ir por acá y el paciente nos puede hacer una peritonitis. ¿Ok? Hacemos una derivación ventricular externa por donde va a drenar el líquido. Y por otro lado, por ese mismo sistema podemos inyectar antibióticos directamente, ¿no? Eso es lo que llamamos antibiótico intratecales, le llamamos, ¿no? O sea, podemos tener microbios directamente aplicados a esta cavidad. ¿Ah? Entonces, la derivación ventricular peritoneal, una vez hecho el diagnóstico, operamos al paciente para colocarle una derivación ventricular externa. Es decir, una DVP se convierte en una DVE, ¿ya? Derivación ventricular externa. Entonces le damos antibióticos, hacemos tratamiento sistémico, antibióticos por una vena y antibióticos intratecales, es decir, por el drenaje ventricular externo. Podemos tomar 7 días después una muestra del líquido y vemos si continúa la infección. Damos 10 días, ¿no? Llegamos 10 días, 15 días, control. Entonces vamos viendo cómo va respondiendo el paciente con el tratamiento antibiótico en función de los estudios de líquido cefalorraquídeo. Igual, gran cultivo, citoquímico, ¿no? Entonces se va normalizando. Cuando ya se normalizó,
Entonces decimos, si hemos vencido la infección, entonces cambiamos el drenaje ventricular externo por una nueva derivación ventrículo-peritoneal. Nueva, la anterior la botamos al tacho, está infectada, no sirve. Le ponemos una nueva derivación ventrículo-peritoneal, limpia, ¿no? Ya no está infectado el paciente, hemos vencido la infección. Le colocamos una nueva derivación ventrículo-peritoneal. ¿Ya? Entonces, así se trata este problema. Paciente con hidrocefalia, que se le coloca una derivación ventrículo-peritoneal que hace una complicación infecciosa. Hay que, tratamiento antibiótico, cambiar la DBP por la DBE, de una vez que se consigue, ¿no?, vencer la infección, restituir, recolocar una nueva derivación ventrículo-peritoneal. ¿Ya? Entonces, esa es la secuencia. ¿Ok? Acá está descrito, más o menos. No, estas son complicaciones, otras complicaciones, ¿no? Otras complicaciones, y acá está el concepto, ¿no? Lo leen, lo he explicado ya en detalle, los pasos, lo pueden leer ahí, vamos recordando. Ahora, el acceso epidural intracraneal, ya lo he mencionado, el lipedema subdural también, se evacúan, se operan, como si fuese un hematoma epidural o un hematoma subdural, se operan, se evacúan, ¿no? Y se da tratamiento antibiótico. Pero cualquier proceso infeccioso, ya sea epidural, subdural o del acceso cerebral, puede tener, pues, una causa infecciosa cercana o puede ser una causa remota, lejana, físicamente, ¿no? Entonces, puede ser una infección por contigüidad que se llama, hay una infección sinusal, o sea, es una sinusitis, puede haber una otitis, un trauma craneal que ingresa microbios a la cavidad craneal, una cirugía, como ya hemos mencionado, o puede ser una invasión microbiana del sistema nervioso por vía hemática, ¿no? Esto sería lo distal. Son distintos mecanismos. En el acceso cerebral vamos a tener una colección de pus en el parénquima. Podemos volver a la imagen inicial, ¿no? Entonces, volvemos a la imagen inicial, a la primera, o una de las primeras, acá, ¿no? Entonces, el acceso estaría acá. Igual, vamos a tener colección de pus, ya no es ventriculitis, ya no es meningitis, es una colección de pus en el parénquima. Igualmente, acá no vamos a tener meningitis, no va a haber signos de rigidez nucal. Vamos a tener fiebre. Pero lo que sí vamos a tener, a diferencia de los otros dos procesos, la meningitis, ¿no? La meningitis que va a rodear el cerebro, y la ventriculitis, ¿no?, que está en el centro mismo, digamos, de la masa encefálica, pero no en el parénquima, sino en las cavidades, vamos a tener una colección de pus en una parte del encéfalo. O sea, lo que va a caracterizar al acceso va a ser los signos de focalización. O sea, el acceso va a estar, por decir, en el lóbulo frontal izquierdo, o en el lóbulo temporal derecho, o en el cerebelo. Entonces va a haber clínica neurológica que depende de la localización del acceso, ¿no? Eso se llama signos de focalización. Es decir, signos que nos dicen, que nos señalan como un dedo índice, ¿no? Nos indica, signos que nos indican dónde está la lesión. Hay un foco de lesión, un lugar donde está el proceso infeccioso. Por ejemplo, podríamos tener un paciente con fiebre, infección, ¿no? Podríamos tener un paciente además que tiene cefalea, porque el acceso se comporta como una masa, ¿no?, tumoral. El acceso es algo que crece. Es por eso un proceso expansivo, como es un tumor. El tumor es un proceso expansivo. Es decir, un proceso que va incrementándose en tamaño, en volumen. Podría haber signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Tiene fiebre, pero además dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Pero hay focalización, porque el acceso está en un lugar.
Si, por ejemplo, es el hemisferio izquierdo, podría tener hemiparesia derecha o afasia, o ambas cosas, ¿no? O si es el hemisferio derecho, podría tener hemiparesia sin afasia, por ejemplo, ¿no? O si es hemicerebelo izquierdo, podríamos tener un signo de cerebeloso, ¿no? Dismetría, adiadococinesia, etcétera, de ese lado, ¿no? De ese lado. Entonces hay signos de focalización en el acceso. No va a haber meningitis, o sea, no va a haber signos meningios, signo de irritación meningia, porque la pus no está en el espacio subaracnoideo. ¿Ah? Entonces, ¿se entendió? Entonces, como digo, la localización explica mucho el cuadro clínico. ¿Ok? Mucho el cuadro clínico. ¿Ya? Es importante tener eso. Entonces, es lo mismo, ¿no? Ya diseminación por contigüidad, por vía hematógena, por inoculación directa. Y miren, una meningitis aguda puede dar acceso, sí, pero muy poco, ¿no? La posibilidad, dentro de todos los posibles mecanismos, solamente menos del 10% está asociado a una meningitis. Lo más común es que haya una sinusitis, ¿no? O una otitis, por eso dice diseminación por contigüidad. ¿Ah? Pues si tiene una otitis, una sinusitis, una caries dental, un acceso dental, entonces por vía de las venas, ¿no? Emisarias que se llama, que comunican el intracraneal con el extracraneal, los microbios llegan al parénquima cerebral y se desarrolla un acceso. Eso es lo más común, ¿ya? Por contigüidad. Entonces podría ser la historia así, ¿no? Paciente, varón de 40 años de edad, ¿no? Con acceso dental, ¿no? Que presenta alza térmica y hemiparesia, ¿no? O podría ser paciente, varón, con otitis media izquierda, que presenta alza térmica y hemiparesia derecha. ¿Cuál es el diagnóstico? Ojo, miren, si yo digo otitis media izquierda, si es por contigüidad, el acceso tiene que estar en el lado izquierdo, ¿cierto? Porque es por contigüidad. O sea, los microbios van a drenar por el sistema de venas emisarias y te van a llegar al cerebro. No van a cruzar la línea media, no se van a ir al lóbulo frontal derecho. Ya no es contigüidad, eso está lejos, digamos. Entonces, si paciente con otitis media izquierda, ¿no? Que alza térmica, deterioro de conciencia y tiene hemiparesia derecha, entonces estamos hablando ya, ¿no? Diagnóstico posible es un acceso. Me está dando fiebre y me está dando focalización, ¿no? Me está diciendo, si tiene hemiparesia derecha, que es posible que tenga un acceso izquierdo. Y eso hay correlato con la otitis izquierda que tiene el paciente. ¿Sí? Hay coherencia, digamos, lógica, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere por contigüidad. Muy bien, entonces, eso es lo más común, ¿no? Entonces, sinusitis, otitis, mastoiditis, osteomielitis, un foco infeccioso. ¿Ya? En algunos casos puede haber la vía hematógena, ¿no? La vía hematógena. Entonces, si es un adulto, lo que se dice que lo más común, es decir, el microbio viene por la sangre, llega al cerebro a través de la sangre, pero tiene que haber un foco infeccioso. Entonces, lo más común es que el foco sea pulmonar. ¿Ya? Es un acceso pulmonar, un empiema, pleural, entiéndase, ¿no? Como hablábamos al comienzo, o una bronquiectasia infectadas, ¿no? Bronquiectasia, deformación de los vasos, de los bronquios, ¿no? Es la bronquiectasia, donde hay acumulación de secreciones, infectan las bronquiectasias y punto de partida de la infección de los microbios que llegan al cerebro. Entonces, así se describe como la causa más frecuente de accesos hematógenos, accesos cerebrales por vía hematógena, son las infecciones pulmonares, ¿ya? En el adulto. En cambio, en los niños,
Lo que está más asociado al acceso cerebral son las cardiopatías, la cardiopatía congénita, ¿no? La tetralogía de Fallot. ¿Ya? La tetralogía de Fallot, la que ustedes ya conocen muy bien, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación ventricular, ¿no? ¿Ok? Etcétera. ¿Ya? Entonces, esas serían las circunstancias. Entonces, esto ya es redundante, ustedes lo pueden leer. Y miren la clínica del acceso, lo que yo le decía. Ojo que todos los síntomas no se presentan a un paciente. Esa es una regla general. Todos ustedes deben tener presente que el cuadro clínico no suele estar completo. O sea, ¿qué quiero decir? El paciente el paciente puede tener una infección, un acceso cerebral, un empiema subdural, una ventriculitis, y el paciente puede no hacer fiebre. Si el paciente hace fiebre, podemos sospechar que hay una infección del sistema nervioso, pero el paciente también puede hacer fiebre porque tiene, como digo, una neumonía o una infección urinaria. O sea, la presencia de fiebre no significa necesariamente que nuestro paciente neurológico está haciendo una infección del sistema nervioso. No significa necesariamente. Y la situación contraria también es cierta, ¿no? La falta de fiebre no significa que el paciente no tenga una infección del sistema nervioso. Acá, por ejemplo, miren, cefalea, dolor de cabeza, ¿no? En un acceso cerebral, solo el 75% tiene cefalea. Quiere decir que un 25% de los pacientes que tienen ese proceso expansivo, ¿no? Esa colección de pus en el cerebro, no tiene dolor de cabeza. 60% de pacientes tienen focalización. ¿Qué significa? Que el 40% no tiene, es decir, no hay hemiparesia, no hay disartria, etc. No focaliza el paciente. ¿Ya? Fiebre, miren, 50% dice este esquema. O sea, ¿qué significa? Que la mitad tiene fiebre y la otra mitad no tiene. Pero es una colección de pus. Uno dice, pero si tiene pus, ¿cómo no tiene fiebre? Bueno, esa es una explicación de otra índole, ¿no? Puede ser paciente anérgico, mucha edad, puede ser inmunodeprimido, ¿no? Inmunocomprometido, como se dice, también, ¿no? ¿Ok? Entonces puede no haber fiebre, ¿ok? Crisis convulsivas, 40%, ¿ya? Entonces, signos meningios, lo que ya les he mencionado, por la localización. Signos meningios, 0 pacientes. La pus no está en las meninges, está en el parénquima, en la parte sólida. ¿Ok? Signos meningios, 0. ¿Ok? Otros síntomas, ya nada también, ¿no? A pesar de que es así, que no todos tienen cefalea, no todos tienen focalización, no todos tienen fiebre, no todos tienen crisis convulsivas, ¿ok? Entonces, sin embargo, existe lo que se llama una triada, la triada clásica del acceso cerebral, ¿ya? Entonces, hay que sospechar que el paciente tiene un acceso cerebral si tiene cefalea, tiene fiebre y tiene déficit focal. Esa es la triada clásica del acceso cerebral. Cefalea, fiebre y focalización. ¿Sí? Pero miren lo que dice acá, la observación, solo aparece en menos del 50% de los casos. Obviamente, si en el examen viene paciente, ¿no? Mujer de 60 años de edad que tiene cefalea, tiene fiebre y tiene déficit focal, ¿no? Y además se le pone no tiene rigidez nucal o no tiene signos meningios. ¿Cuál es su diagnóstico? Ventriculitis, meningitis, ácido cerebral, empiema subdural, acceso epidural, ¿no?
Entonces estamos describiendo una triada clásica, ¿no? Cefalea, fiebre, déficit vocal, sin rigidez, sin signo meningio, estamos obviamente señalando el acceso cerebral. ¿Ya? Lo clásico, ¿no? Así de sencillo, ¿ves? Recuerden entonces dónde está la infección, si es ventricular, si es parénquima o si es a nivel del espacio subaracnoideo. Si es meningitis, tiene que tener rigidez nucal. Si está en el cerebro, si es parenquimal, no tiene rigidez nucal. Si está en los ventrículos o está en las meninges, no hay focalización. O sea, como podría haber si es que hay una complicación que se llama la vasculitis más infarto cerebral, ¿no? Pero es como complicación, o sea, no es solamente meningitis, sino una meningitis complicada, con vasculitis y con infarto. O sea, lo que ya está focalizando no es la meningitis propiamente, sino el infarto, ¿no? Entonces, si hay focalización, entonces hay que pensar no en ventriculitis, no en meningitis, sino en acceso. ¿Ok? Muy bien, entonces el acceso cerebral hay que drenarlo, ¿no? Acceso diagnosticado, el aforismo hipocrático, 2500 años de antigüedad, acceso diagnosticado, acceso drenado. Pero vamos a ver que el acceso, primero que no llega a ser propiamente en la etapa inicial un acceso, o sea, lo que se va a convertir en acceso pasa por un estado inicial que es la cerebritis, una inflamación del cerebro, una inflamación local, donde se va a presentar el acceso. Antes que el acceso hay una inflamación local, una cerebritis. Entonces, estos son los estadios descritos para ese proceso. Una cerebritis temprana, una cerebritis tardía, la capsular temprana y la capsular tardía. Cuando se forma esto que llamamos la cápsula, ¿no? Un elemento allá estructural, podemos decir que ya realmente estamos frente a un acceso. Sí, la cápsula es lo que impide que el antibiótico penetre a esa colección de pus, es la barrera, digamos. Sin embargo, cuando todavía no hay esta etapa capsular, no hay cápsula que bloquee el ingreso, acá dice, miren, capsular temprana, dice formación de una cápsula fibrosa rodeada por inflamación perivascular. ¿Ok? Entonces, esta cápsula fibrosa es la que va a bloquear el ingreso de los antibióticos a la colección de pus. Pero antes de la formación de la cápsula, ¿no? Estamos en la etapa de cerebritis. En esta etapa el antibiótico o los antibióticos pueden matar al microbio, pueden vencer la infección. ¿Ya? Entonces, si estamos en cerebritis temprana o tardía, ¿no? Ustedes leen esto, ¿ya? Entonces, el antibiótico puede ser suficiente. Pero si nosotros ya vemos que está en esta otra etapa, vamos a tomar la decisión ya de intervenir quirúrgicamente. ¿Cómo podemos saber que está en esa etapa? Lo sabemos gracias a esta imagen, ¿no? Miren, la tomografía con contraste suele mostrar una imagen redonda con lo que se llama una captación en anillo, como si fuese un aro, ¿no? De matrimonio, por decir. Captación en anillo del contraste. Entonces ya, cuando vemos esto, sobre un fondo de hipodenso, que es el edema, ¿no? Normalmente, si no hay esta captación de contraste, decimos que está en fase de cerebritis. Vemos la hipodensidad, todo esto es hipodenso, pero no hay captación de contraste. O sea, la captación en anillo nos está revelando que ya la cerebritis ha pasado a su estado más avanzado, que es la etapa capsular. O sea, ya estamos frente a un acceso. ¿Ya? En esta tomografía vemos dos imágenes con esta captación en anillo. Entonces podemos decir que aquí hay dos accesos. ¿Cuál será la causa de esto? ¿Será por contigüidad o será por vía hematógena? Piensen un poquito. A ver.
Piensen unos segundos, a ver, ¿qué puede ser? Vamos a explicar, ¿ya? Si el paciente tuviese una otitis de este lado, que sería una otitis derecha, si es por continuidad, tendría, ¿no?, un acceso vecino al oído, ¿verdad? Que podría ser este, ¿no? Está un poco posterior occipital, pero no está muy lejos, digamos, del oído derecho. Pero este acceso ya está en el otro lado, está pasando la línea media. Ya está, por decirlo de alguna forma, a kilómetros de distancia del foco infeccioso. Si el paciente tuviese una sinusitis, por ejemplo, sinusitis frontal, una inflamación de los senos frontales, ¿no? O los senos paranasales, la infección estaría aquí, en esta zona, ¿verdad? Seno maxilar, por ejemplo, una sinusitis en el seno maxilar del lado izquierdo. Esa sinusitis en el seno maxilar izquierdo podría explicar la presencia de un acceso del mismo lado, pero no explicaría el acceso que está en el otro lado, y además es posterior, está en el otro extremo. Es posterior y contralateral. Entonces, una sinusitis del maxilar explicaría el primer acceso, pero no el otro. Sería extraordinariamente raro que un paciente tenga una otitis media izquierda y una sinusitis maxilar derecha y que los dos procesos infecciosos den a la vez accesos cerebrales por contigüidad, ¿verdad? Entonces ninguna infección, la otitis media izquierda, me explicarían los dos accesos, o la sinusitis maxilar derecha me explicarían los dos accesos. Entonces, ¿cuál sería la explicación? La vía hematógena, ¿no? Esa sería la explicación. Es como una metástasis, ¿no? Un tumor maligno, por ejemplo, pulmonar, puede darme, ¿no?, focos tumorales en distintas partes del cerebro. Si son más de uno, puede ser aquí o allá, etcétera, ¿verdad? Igual acá. Entonces, acá esta imagen es compatible con accesos cerebrales hematógenos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tratamos? Si es cerebritis, tratamiento médico no quirúrgico, es decir, antibiótico nada más. Si el acceso es menor de 2 centímetros, es pequeñito, o sea, significa que entre los puntos de llegada del antibiótico al cerebro y la colección de pus no hay mucha distancia. Significa que los antibióticos pueden penetrar, ¿no?, al interior del acceso, pueden llegar a los microbios que están formando el acceso. Entonces, menor de 2 centímetros, tratamiento médico no quirúrgico, ¿ya? En fase de cerebritis o un acceso muy pequeño, menor de 2 centímetros, tratamiento no quirúrgico. El problema está cuando el acceso es mayor de 2 centímetros. Entonces aquí ya hay que evacuar el acceso, drenar la pus. Entonces, ¿qué hacemos? Si el acceso es profundo, ¿qué hacemos? Tratamiento quirúrgico. Si el acceso es superficial, ¿no?, no profundo, como dice acá, tratamiento quirúrgico. Lo que va a variar es la técnica quirúrgica. Si es profundo, ¿qué significa? Que está en el tálamo, ¿no?, en una posición muy próxima a los ventrículos cerebrales, ¿no? Entonces, ahí el tratamiento es cirugía estereotáxica. En cambio, si el tumor es no profundo, dicho de otra manera, superficial, es decir, inmediatamente debajo del cráneo, de la superficie craneal, lo que vamos a hacer es una craniotomía, ¿no? En la imagen anterior, por ejemplo, este sería un acceso superficial, está inmediatamente debajo del hueso. Aquí abrimos el cráneo y evacuamos el acceso, ¿no? La pus, evacuamos la pus, lavamos, ¿no?, con oxigenada, abundante suero fisiológico,
por acción mecánica arrastramos los microbios hacia afuera, dejamos limpio la cavidad y cerramos, ¿no? Es un acceso superficial. Profundo sería cuando está aquí, ¿no? Alrededor. Este podría ser ya un poquito más profundo, digamos, porque acá hay cerebro. No queremos atravesar el cerebro, entonces utilizamos técnica estereotáxica. En la estereotaxia lo que vamos a hacer es un pequeño agujero acá y vamos a entrar con una aguja de biopsia para aspirar el contenido del acceso. Es esto de acá, ¿ven? Esta es una imagen del Hospital Rebagliati, es la sala 10, donde operamos los neurocirujanos de Rebagliati. Y acá tenemos lo que se llama el marco estereotáxico, ¿no? O sea, son elementos que nos permiten, como ven, hay reglas, aquí, ¿no? O sea, hay unas imágenes acá, unas grabaciones, son medidas. El paciente tiene un arco aquí, esto está implantado en la cabeza del paciente, se le coloca antes de ir al tomógrafo, se hace tomografías y con una computadora nos ubica la lesión donde está el acceso con 3 elementos, 3 ejes, ¿no? Delante, atrás y en profundidad. Y con esos datos armamos esto, ¿no? Que también nos dice, ¿no? En los 3 ejes tenemos valores, ¿no? Adelante, atrás, por decir, y en profundidad. De tal manera que ubicamos esto que le llamamos el carrito, ¿no? Hacemos el agujero y como ya hemos armado esto en base a esos datos, en función de la ubicación de la lesión, cuando introducimos aquí la aguja, la punta de la aguja va a llegar exactamente hasta el corazón, digamos, el centro del acceso. ¿Ah? Esta es la llamada cirugía estereotáxica, ¿no? Es una técnica quirúrgica, no hacemos craniotomía, sino un pequeño agujero llamado agujero de trepanación. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, para accesos profundos mayores de 2 centímetros de diámetro. Accesos profundos. ¿Ya? Un acceso, por ejemplo, que está en el tálamo. Un acceso que está, por ejemplo, en el núcleo lenticular. Entonces, esos son accesos profundos. Entonces, cirugía estereotáxica. ¿No? Muy bien. ¿Ya? Tratamiento antibiótico, acá hay un esquema, lo pueden leer. Dependiendo del tipo de microbios, el antibiótico, complicaciones y pronóstico del acceso, acá lo pueden leer. Miren, si el acceso se abre, si se abre el acceso hacia el ventrículo, ya les di que la infección ventricular es una enfermedad grave, la mortalidad llega hasta 80 a 100% cuando el acceso se abre hacia el ventrículo, ¿no? ¿Ya? Ahora, neurocisticercosis es una infectación del sistema nervioso producido por la larva de la Taenia solium, ¿sí? Entonces, ¿no? El huésped, hay un huésped definitivo que es el cerdo, ¿no? El ser humano también actúa como un huésped intermediario, ¿no es cierto? Hay un ciclo que ustedes conocen seguramente, imágenes de la larva, la cabeza con los escoles, estas formaciones de aquí. Y esta es una resonancia para ver los quistes, que llamamos cisticercos, ¿no? Entonces sabemos que concede un cisticercos porque dentro del fondo oscuro vemos una formación más clara. Esa formación más clara decimos que es el escole, la cabeza del parásito. Esta es la forma larvaria, forma vegetativa se llama. El parásito está vivo acá. Y lo que estamos viendo es el quiste, una formación quística, o sea, hay líquido acá, y el escole, que es lo blanco, digamos, ¿sí? Acá vemos los ventrículos, el líquido en esta resonancia, como ven, se ve negro, entonces, porque está lleno de líquido, igual el líquido en los quistes se ve negro, por si no. Hipointenso, decimos, cuando es resonancia. Entonces acá podemos ver que hay quistes en el parénquima. Podríamos decir entonces que
en la neurocisticercosis hay una forma parenquimal, ¿verdad? O sea, en la parte sólida del encéfalo. Y también podemos ver que hay quistes acá, por ejemplo, dentro de los ventrículos. Acá también, nos parece ver, ¿sí? Unas formaciones que no son normales, ¿no? Parece ser los quistes dentro de los ventrículos. O sea, hay una forma intraventricular. Entonces tendríamos, de acuerdo a su localización, podríamos hablar entonces de una forma intraventricular, una forma intraparenquimal y otra forma subaranoidea, ¿ya? ¿Ok? Esa forma subaranoidea a veces se presenta como si fuese racimos de uva. Es decir, estos quistes se amontonan, se acumulan en la base del cerebro, ¿no? Y los quistes están unos al lado de los otros. Entonces se ha descrito esa confluencia como si fuesen racimos de uva. Por eso a esa forma se le llama la forma racemosa. ¿Ya? La forma racemosa es neurocisticercosis, ¿no? Donde los quistes, como digo, están uno al lado del otro, ¿no? Formando así una masa, ¿no? Semejante a un racimo. Y obviamente, si esta es la forma intracraneal, también habrá una forma intrarraquídea, igual intraparenquimal, etcétera, ¿no? Muy bien. Aquí nosotros, los neurocirujanos, prácticamente no hacemos mayor cosa. Nosotros no tratamos esto quirúrgicamente. Para esto hay los antiparasitarios, praziquantel, albendazol, ¿no? Y está básicamente en el campo del neurólogo, ¿no? Entonces se da el antiparasitario y va a actuar sobre los quistes y va a matar los quistes, ¿ok? Pero ojo, por si acaso, ustedes pueden dar tratamiento con el antiparasitario si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, son internos o residentes, pueden dar en el piso donde están el tratamiento. Cuando, por ejemplo, acá, ¿no? Acá hay un quiste, acá hay otro, ¿no? Hasta acá hay otro, parece ver, ¿no? Escoles acá también parece, ¿no? Parece ser un escole, no sé, no estoy seguro, no es tan redondito, pero por lo menos aquí habría uno, acá otro, ¿no? Entonces, ustedes dan el antiparasitario y matan estos parásitos. Pero cuando muere un parásito, se produce una reacción en torno al quiste que muere y hay edema alrededor del quiste que muere. Entonces, el edema significa que hay un aumento de la cantidad de líquido intracelular o extracelular en esta zona. ¿Ok? Pero imagínense, si dan ustedes tratamiento antiparasitario a un paciente como este, ¿no? Que está masivamente infectado, ¿no? Entonces, usted le dan el tratamiento antibiótico, el tratamiento farmacológico antiparasitario y todos estos quistes empiezan a morir simultáneamente. ¿Qué va a pasar? Que cada quiste al morir va a generar edema alrededor del quiste. Entonces, miren, edema aquí, edema aquí, edema, edema, edema. Edema significa aumento de volumen, 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 etc. Este es un corte del cerebro. ¿Qué significa? Que por encima de este corte hay otros cortes que también van a mostrar cisticercos. O sea, esto es lo que se llama una infectación masiva. Es inusual, pero está totalmente tomado el encéfalo. Entonces, si mueren simultáneamente, se va a formar un edema tan intenso, tan brutal, ¿no? Que el paciente se va a morir. Va a ser una hipertensión endocraniana severa por el edema cerebral terrible que va a desarrollar y el paciente se puede morir. Entonces, si esto lo pueden tratar en un piso de medicina, siguiendo las recomendaciones quizás del neurólogo, esto es lo que lo trata el neurólogo, ¿no? O sea, porque acá hay que dar tratamiento antiedema.
y tener al paciente bajo control, ¿no? Puede necesitar hasta UCI para tratar esta infectación. ¿Ah? Entonces ya pasa a un nivel de mayor complejidad por el número de parásitos que mueren, como digo, generando un edema masivo. Pero ¿dónde interviene el neurocirujano? Les dije al comienzo, vamos a hablar del punto de vista del neurocirujano. Lo que sucede es que muchas veces los parásitos intraventriculares no mueren por el fármaco, ¿no? Acá miren, una imagen más clara, el quiste y el escoles, ¿no? El quiste, la cabeza del parásito. Quiste, cabeza del parásito, ¿sí? Muy bien. Entonces, miren, acá, por ejemplo, esta imagen es una imagen de edema, ¿ya? De edema, ¿ya? Entonces, acá también parece haber edema. ¿Qué significa? Que acá debe haber un parásito o dos parásitos que están muriendo. Puede que no tenga tratamiento este paciente. Esta es una tomografía, ¿no? Y se ve una zona de edema. Vemos quistes acá, ¿no? Vemos el escoles, el punto blanco, vemos el escoles, el punto blanco, ¿no? Dentro de una zona de hipodensidad pequeña, ¿no? Un centímetro, quizás unos milímetros más, ¿no? 15 milímetros, no más, quistes de cisticerco. Entonces, vemos el edema. O sea, acá hay un parásito que está muriendo espontáneamente, porque los parásitos son seres vivos, ¿no? Tienen un ciclo vital. Aparecen y finalmente mueren. Entonces, podemos tener esta imagen de un paciente al que no se le ha dado ningún tratamiento, en distintos estadios, porque acá esto puede ser la muerte de uno o dos parásitos, por decir. Acá tenemos las formas viables, vegetativas, que se llaman del parásito. Pero estos puntos blancos son focos de calcificación, que parecen como si hubiesen hechos con la punta de un lápiz, ¿verdad? Son puntitos, ¿no? Hiperdensos. Son calcificación. ¿Qué significa? Que ahí hubo un parásito, que ahí murió un parásito. Y el tejido que se inflamó pasó a una etapa de granuloma y finalmente se calcificó. Son puntos de calcificación que señalan dónde hubo parásitos. O sea, este paciente tenía múltiples parásitos, de los cuales la mayoría han muerto, ¿no? Puede ser que veamos así al paciente en distintas fases, ¿ya? ¿Ok? Acá, por ejemplo, no vemos edema, parásitos que están muriendo. No vemos quistes, parásitos vivos, viables, sino vemos pequeños puntos hiperdensos de calcificación. Esto también es neurocisticercosis, pero una fase tardía ya. Ya no hay parásitos vivos, ya no hay quizás en ningún corte, arriba o abajo, ninguna forma viable. No vemos ningún quiste. Entonces ya este paciente no requiere ningún tratamiento farmacológico. Es una etapa tardía, tuvo el paciente, nunca se enteró, le hicimos una tomografía porque vino por un TEC, por ejemplo, y tenemos esta imagen. Entonces, ¿qué me decimos? Diagnóstico, neurocisticercosis en su fase cálcica. Tratamiento, nada, no requiere nada. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, resonancia en distintas etapas, ¿no? Quiste, acá tenemos una forma, ¿no? Ya más avanzada, coloidal, se llama quiste, etc. Muy bien. Esta es la forma racemosa, miren. Acá hay un quiste, ¿no? Acá hay otro, al parecer, quizás acá haya por acá otro, entonces es la forma racemosa, ¿no? Acá hay, esto es edema, por el tipo de resonancia el edema se ve blanco, blanco, etc., ¿no? Entonces, ¿cuándo operamos? Acá tenemos, esta es una excepción, esto es lo que se llama un quiste gigante. Ya el quiste ya no mide 15 milímetros o 12 milímetros, está midiendo acá 4 o 5 centímetros. ¿Ok? Son casos especiales de quiste de cisticerco que alcanzan un gran tamaño. Quiste gigante, se comporta como un tumor.
Entonces podría ser este caso. Aquí el fármaco no produce ningún efecto, no responde este parásito, este quiste al tratamiento farmacológico y se comporta como un tumor, actúa comprimiendo el cerebro. Entonces operamos, hacemos una craniotomía para evacuar el quiste, extirpar el quiste de cisticerco. Igual acá hay al parecer 2 quistes, hay que eliminar, tiene efecto de masa. Cirugía, entonces para quistes gigantes que no tienen respuesta. Cirugía para quistes intraventriculares que no tienen respuesta. A veces el quiste intraventricular tapa el movimiento del líquido cefalorraquídeo, obstruye y produce una hidrocefalia obstructiva. Tenemos que tratar la hidrocefalia. ¿Cómo? Podemos extirpar el quiste a través de una cirugía que se llama endoscópica, ¿no? Entramos con el endoscopio, si podemos retirar el quiste, lo retiramos, ¿no? Y podemos colocar una derivación, también se ha hecho hidrocefalia, si queremos asegurar, ¿ya? Entonces hay una técnica endoscópica para los quistes intraventriculares y una técnica de craniotomía para los quistes gigantes, craniotomías, ¿no? Y otra es colocar una derivación ventrículo-peritoneal. ¿Cuándo? Cuando el paciente hace hidrocefalia. ¿Cuándo el paciente puede hacer hidrocefalia? Ya les dije, cuando hay un quiste intraventricular, pero si no hay quiste intraventricular, la neurocisticercosis puede producir hidrocefalia. ¿Cómo? A través de la forma racemosa. ¿Recuerdan que les dije? Hay una forma parenquimal, una forma ventricular. El paciente no tiene ni en el parénquima ni en los ventrículos. ¿Dónde están los parásitos? En el espacio subaracnoideo. Entonces la forma racemosa, la presencia de quistes en el espacio subaracnoideo produce una inflamación de la meninge, una aracnoiditis se dice. Entonces las meninges que están inflamadas se pegan, la pía madre y la aracnoide se pegan, desaparece el espacio subaracnoideo en ese sitio y el líquido ya no circula, se tapa el movimiento del líquido cefalorraquídeo, el líquido de los ventrículos ya no puede salir o no puede circular adecuadamente y empieza a acumularse. Ya, vamos a generalizar. ¿Quién produce aracnoiditis, inflamación de las meninges? Ya estamos diciendo, la neurocisticercosis racemosa produce hidrocefalia por aracnoiditis. La meningitis produce hidrocefalia por aracnoiditis. Se pegan las membranas. La meningitis bacteriana, un paciente que tiene una meningitis meningocócica, ¿no? Una meningitis purulenta por estafilococo, neumococo, ¿sí? Por hemófilos, etc. Hace una meningitis. Esas meninges se inflaman, se pegan y el líquido cefalorraquídeo no circula, entonces hidrocefalia. Podemos tener también hidrocefalia por hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Estoy resumiendo. ¿Ya? La sangre en el espacio subaracnoideo inflama las meninges. Hay una meningitis química, se llama. Producto de esa inflamación, se pegan las meninges, la pía madre y la aracnoide se pegan, se cierra el espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo no circula bien, se acumulan los ventrículos, hidrocefalia. ¿Ya? Hidrocefalia traumática, igual, si el trauma, un TEC produce hemorragia subaracnoidea traumática, puede haber también hidrocefalia. O sea, cualquier mecanismo que produce inflamación de las meninges, una meningitis, ¿ok? Entonces puede producir hidrocefalia. Entonces, si el paciente tiene neurocisticercosis racemosa, hay inflamación de la meninges, hay aracnoiditis, entonces podría hacer hidrocefalia. Entonces es una hidrocefalia secundaria a una neurocisticercosis. Y en ese caso habría que operar para tratar la
hidrocefalia, no la neurocisticercosis, sino la hidrocefalia secundaria a la neurocisticercosis. ¿Ya? Entonces podemos hacer varias cosas. Cirugía endoscópica para quistes intraventriculares, craneotomía para quistes gigantes o derivación ventrículo-peritoneal en caso de hidrocefalia secundaria, ¿no?, a la neurocisticercosis. Ese es el tratamiento, entonces, quirúrgico en los casos de neurocisticercosis. Para tratar los parásitos intraparenquimales, básicamente el tratamiento es farmacológico. Si solamente tiene eso el paciente, tratamiento por el neurólogo. Si tiene alguna de las llamadas complicaciones, ¿no?, quistes intraventriculares, como digo, hidrocefalia o quistes gigantes, tratamiento quirúrgico, ¿no? Muy bien, entonces esto lo pueden leer, por favor, ya con calma. Acá, por ejemplo, miren una imagen. Vamos a reconstruir una historia. Ya estamos con el tiempo por vencer, pero ya estamos por acabar también. Miren, este es catéter ventricular, la punta del catéter. Acá tenemos catéter, ¿no?, ya fuera del cráneo. Puede ser el catéter distal o la porción más proximal del catéter, digamos, el componente extracraneal de este mismo catéter, ¿no? Entonces, es catéter aquí, catéter acá. ¿Qué vemos? ¿Qué más vemos? Vemos que hay presencia de aire. Esto es aire. Aire sobre el cerebro, aire en el ventrículo. Hay un nivel hidroaéreo, ¿no? Una línea horizontal. Lo que está hacia abajo, el líquido cefalorraquídeo. Lo que está hacia arriba es acá. Recuerden que la nariz está por acá, esta es la frente. Esto es aire. Por eso el nivel hidroaéreo. Entonces, aire. Si hay aire, tiene que haber ingresado aire por algún sitio. Quizás, o sea, ha ingresado, como tiene un antecedente quirúrgico, el cráneo ha sido abierto, la dura madre también, para ingresar el catéter ventricular. Entonces, posiblemente entonces ha entrado aire por la cirugía. O sea, es un neumoencéfalo postoperatorio. Como tiene este sistema, ¿no?, vemos catéter acá, esta es una derivación. Entonces este paciente tiene hidrocefalia. ¿Cuál sería la causa de esta hidrocefalia? Sabemos que es reciente la cirugía porque el aire se va eliminando en un día, 2 días, ya prácticamente desaparece. No es mucho el aire, puede ser en 2 días o 3 días máximo, ya no hay, el aire desaparece, ¿no? Es reabsorbido por el cuerpo. Pero esto tiene aire acá, significa que es una cirugía reciente. ¿De qué? De una colocación de una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, ¿por qué se le ha colocado la derivación ventrículo-peritoneal? Porque ha tenido hidrocefalia. ¿Cuál es la causa de la hidrocefalia? Se puede ver, ¿no? Miren, puntito blanco acá, calcificación. Puntito blanco acá, calcificación. Puntito blanco acá, calcificación. Neurocisticercosis en su fase calcificada. Entonces puedo decir que seguramente tiene una aracnoiditis también, ¿no?, que ha producido una obstrucción, un mal drenaje del líquido cefalorraquídeo, entonces ha hecho una hidrocefalia secundaria a neurocisticercosis, ¿no? Catéter, calcificación, ¿ya? Muy bien, entonces eso es imagen, entonces. Esto es normal, glándula pineal, calcificación normal, plexos coroideos, acá son las flechas, ¿no?, que señalan plexos coroideos, derecho, izquierdo, normal. Esta es una calcificación en el núcleo lenticular, pequeñas calcificaciones, normal a cierta edad. Calcificación de la O del cerebro, normal. Pero miren acá, calcificación, es como si fuesen los perdigones ¿no?, con un disparo de escopeta. Están por aquí, por allá, más o menos al azar. No predominan en los lóbulos frontales o en los lobos parietales, no son derechos, no son izquierdos, está por aquí, por allá. Se ven como foquitos en un árbol de Navidad, ¿verdad? Eso es lo característico de la neurocisticercosis. Pequeños focos de calcificación hechos como si fuese con la punta de un lápiz muy afilado, pequeños circulitos,
hiperdensos que están por aquí y por allá, ¿no? La superficie del cerebro, más profundo, ¿no? En distintas localizaciones. Acá es frontal, acá es profundo, lenticular, acá está en la cabeza del caudado, acá está a nivel parietal, acá a nivel occipital. Acá son izquierdos, acá son derechos. Acá están delante, acá están detrás, ¿ok? Eso es lo típico, ¿no? Y estas son otras formas de clasificación muy diferentes, ¿no? Distintos patrones. Acá hay gran destrucción del cerebro, ¿no? Acá hay grumos de calcificación, o sea, no hay puntos, sino masas, igual acá masas, ¿no? Masas. Acá hay calcificación periventricular, son distintas calcificaciones, no tienen ese patrón, ¿ok? Entonces, esas son las fases de los quistes, acá pueden leer con claridad, ¿ya? Lo leen, está la fase vesicular, coroidal, del granuloma y la calcificación final. De los pacientes del quiste vivo hasta su muerte total, digamos, y su calcificación. Cuadro clínico. Este es el síndrome de Bruns, que es un cuadro que se produce por la presencia de un quiste en el cuarto ventrículo o la forma racemosa, que se obstruye en forma aguda el drenaje del líquido y se produce una hipertensión endocraniana aguda y que puede incluso matar al paciente, ¿no? Ese quiste debe ser extraído, porque es un quiste que se mueve, ¿no? El paciente mueve la cabeza, el quiste se desplaza dentro del ventrículo y lo tapa, ¿no? Y al obstruirse en forma brusca, se produce hipertensión endocraniana aguda, que como digo, en algunos casos puede ser mortal, ¿no? Lo típico sería cefalea, hipertensión endocraniana, ¿no? Cefalea, vómitos, etc. ¿Ya? Ese es el llamado síndrome de Bruns. Hipertensión endocraniana aguda, asociada al cambio de posición de la cabeza, secundaria a la presencia de un quiste o quiste del cuarto ventrículo o la forma racemosa en la cisterna magna, ¿no? O sea, inmediatamente después del cuarto ventrículo. Leen esto, por favor. Tratamiento, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Y ya prácticamente para terminar, el granuloma tuberculoso es una tuberculosis del cerebro. Lo leen acá, por ejemplo. Les vamos a mencionar lo más importante que quiero que noten. El tuberculoma se comporta como un tumor. Entonces nosotros podemos saber con la resonancia, podemos sospechar que es un tuberculoma, pero a veces tenemos sospecha o el clínico tiene sospecha que es un tuberculoma y le da tratamiento antituberculoso. Y sin embargo no mejora la lesión. Pasa un mes, el paciente sigue, no hay cambios. 2 meses ya, y te dice, no, esto hay duda de que sea un tumor, que sea un tuberculoma. No mejora la imagen, debe cambiar con el tratamiento farmacológico. Hay una masa y hay edema. Este es edema perilesional, que no cambia con el tratamiento antibiótico. Entonces hay sospecha de que puede ser un tumor, no está respondiendo, entonces ahí podemos operar nosotros. Entonces encontramos una masa amarillenta, más o menos blanda, ¿no? Es material blando, ¿no? Extraíble, digamos fácil, ¿no? Es el material, el calcium que se llama. Entonces, eso lo enviamos a patología y el patólogo nos dice granuloma, ¿no? Granuloma, entonces es una TB, ¿ya? Entonces tiene que tener en cuenta porque puede comportar como un tumor. Clínicamente hay dolor de cabeza, náusea, vómito, focalización, etc. Entonces, a veces las imágenes nos permiten definir que no es un tumor, pero otras veces, ¿no? Incluso sospechando que es tuberculoma y con tratamiento, puede quedar la duda. Ante la duda es lo que operamos los neurocirujanos, ¿ya? Ese es el concepto. Ante la duda, si la lesión no responde, no se comporta como un tuberculoma, operamos para hacer el estudio anatomopatológico, extraer la lesión y hacer el estudio anatomopatológico. Si fuese un tumor, el tratamiento sería quimioterapia o radioterapia. Pero si es un tuberculoma, el tratamiento es solamente antibiótico, ¿no? Eso es importante, entonces, definir qué es, desde el punto de vista anatomopatológico.
¿Ok? ¿Ven? Y esta es la otra situación que es el mal de Pot. ¿Qué cosa es el mal de Pot? Es una espondilitis tuberculosa, ¿no? Acá están las características de esta espondilitis. Aquí la infección no ataca directamente a la médula espinal, ¿no? Espondilitis, espóndilo hace referencia a que es un compromiso de la columna. Itis, inflamación, una inflamación de la columna por la presencia del micobacterio, ¿no? Entonces, es la forma más frecuente de compromiso osteoarticular tuberculoso, dice acá. Generalmente el microbio llega por vía hematógena. Miren lo que se afecta, la columna dorsal, pero en su porción baja, o sea, las vértebras 11 y 12. Puede estar más arriba, pero el predominio es vértebras 11 y 12, dorsales. Y las primeras lumbares, ¿qué significa? La L1, L2. ¿Ya? De 11, de 12, L1, L2. Ahí se suele localizar esta infección, que se conoce como mal de Pot. Entonces, el ataque es a la vértebra, a la parte anterior de la vértebra, ¿no? Acá dice ataque inicialmente a los cuerpos vertebrales y secundariamente al disco intervertebral, ¿ya? Entonces, hay otra infección que se llama discitis, ¿no? Es una discitis por otro microbio que afecta primero al disco. Lo característico de la tuberculosis es que primero afecta al cuerpo, ¿no? La parte anterior del cuerpo vertebral, y se extiende hacia atrás. Y se puede producir una fractura, ¿no? Esta inflamación que afecta al cuerpo vertebral debilita el cuerpo vertebral y el cuerpo vertebral se daña y se colapsa, se fractura. Y al fracturarse elimina ese componente, ¿no? Gaseoso que tiene, pues es una tuberculosis, y se forma un acceso, digamos, ¿no? Llamado acceso frío, ¿no? Que no es acceso por la misma característica de un proceso purulento, bacteriano, de otro tipo, sino escasium, pues, ¿no? Es el acceso frío, ¿no? Que puede comprometer a la médula espinal, pero indirectamente. O sea, en el mal de Pot, el ataque no es a la médula, sino es a la vértebra. La vértebra que se debilita y se fractura, ¿no? La masa formada por el acceso, más los huesos que pueden desplazarse hacia atrás, van de la vértebra fracturada, pueden comprimir la médula, ¿ya? Entonces, ahí es necesario operar para descomprimir la médula, para que la médula se pueda recuperar de la presión que ejerce la fractura con el acceso. Entonces, el estudio para ver, como dice acá, ese compromiso, esa compresión es con resonancia nuclear magnética. Entonces acá tenemos la secuencia. Primero hay el hueso, L1, L2 o D11, D12, o sea, las últimas dorsales, las primeras lumbares, es lo típico, puede estar más arriba también, ¿eh? Pero lo más característico es en lo que se llama la charnela, la bisagra, la unión entre la columna dorsal y la lumbar, de 11, de 12, L1, L2. Se afecta al cuerpo vertebral, lo primero es, hay una disminución de la densidad ósea en una radiografía, una osteoporosis, hay destrucción de la estructura vertebral, una osteolisis. Finalmente, esta vértebra colapsa, se aplasta y se angula, formando una jiba o joroba, ¿no? Nosotros vamos a poder palpar un bulto en la espalda del paciente, a la altura del colapso, del compromiso vertebral. Este material aquí se puede proyectar hacia atrás y hacia los lados, formando lo que se llama el acceso osifluente o acceso frío, ¿no? Y si estos fragmentos de hueso o el acceso se van hacia atrás, la médula espinal está aquí atrás, se va a comprimir la médula, ¿ya? Dando el cuadro neurológico, la paraparesia o la paraplegia. Si hay ese compromiso, puede decidirse, ¿no?, abrir aquí la parte posterior de la columna para dejar espacio para que la médula quede descomprimida, no aplastada, ¿no? Porque si hay fragmentos acá, esto sirve como un muro, más los fragmentos que son anteriores, la médula queda aplastada entre esta porción posterior de la vértebra y los fragmentos anteriores.
Entonces acá dice, el primer signo es la osteoporosis, ponen una radiografía, lo que le estaba mencionando. ¿Ok? Entonces acá vemos una fractura, el acceso oxifluente que está acá a los costados de esta imagen, esta sombra, fractura, colapso vertebral, y esto es lo que se llama la tríada de Pott. La cifosis o joroba, el bulto en la espalda, ¿no? Se puede palpar el bulto, como le digo, y en una radiografía como esta, el acceso paravertebral, o sea, a uno y otro lado